Hola, soy Juan José Silva, divulgador de la historia, y hoy, en nuestra séptima entrega de Orgullosos de Ser de Nuevo León, le damos las gracias a Carsa y nos encontramos al sur de la ciudad, en estancia residencial, en el Cañón de los Nogales, al pie del imponente Cerro de la Silla. Y hoy les hablaremos de la Metropolitana Monterrey bajo el fuego revolucionario 1910-1930, 2 décadas que conmovieron hasta sus cimientos la sociedad regiomontana. Nuestra historia comienza en la última semana, más bien la segunda semana de agosto de 1909. Precisamente el 22 de agosto, al filo de las 3 de la tarde, se desató un furioso incendio a lo largo de la calle del Comercio, esquina con la calle del Teatro, hoy Morelos y Escobedo. Fue un incendio que tenía que provocarse, dado que las condiciones eran dadas para un terrible incendio. Se utilizaban muchos mecheros de gas, pero también muchas de las construcciones en esos negocios de esa calle, que es la antigua calle del Comercio, eran muy endebles. Estalla un terrible incendio y toda la cuadra o toda la manzana de Morelos, Escobedo, Parás y Padre Mier quedó arrasada. 2 días después, al filo de las 6 de la tarde del 26 de agosto de ese aciago año, unas nubes, unas tremendas nubes, presagiaban una de las tantas tormentas que se desatan en ese estival mes de agosto. Y dicen las crónicas que a partir o después de las 6 de la tarde, un tremendo chaparrón comenzó a caer. El problema fue que no paró la lluvia. Era el 27, era el 28, y hasta el filo de las 9 de la noche del 28 de agosto, las aguas embravecidas se desparramaron por toda la Metropolitana Monterrey. Fue una de las grandes tragedias. No fue la primera, no sería la última de las grandes inundaciones, mas sin embargo arrasó 40 manzanas del centro histórico y de la parte sur del famoso barrio de San Luisito, hoy Colonia Independencia. Alrededor de 5,000 muertos, tremendos daños materiales, y ese fue el presagio de la siguiente década, la década de 1910. El 4 de octubre de 1909 ocurrió un segundo hecho que para las mentes o que para los corazones intranquilos de la sociedad regiomontana presagiaba un funesto y negro porvenir. El 4 de octubre se recibe un telegrama de Palacio Nacional y en el Palacio de Cantera, el Palacio de Gobierno de Nuevo León, se recibe un telegrama donde se pide que el general Bernardo Reyes, el gobernador progresista de los últimos 20 años, el propulsor de la industrialización de Monterrey, fuera relevado de su cargo y que al siguiente día y a la brevedad posible se presentara en Palacio Nacional para darle la encomienda de una nueva misión que lo alejaría del poder de su amada ciudad y de su amado estado de Nuevo León. Así llegamos a 1910, es la primavera, y los diarios de esos años tienen una noticia ciega, y era que a partir del 1 de mayo, alrededor de las 4 de la mañana, se iba a ver por los cielos del norte del globo, se iba a ver un tremendo, o más bien, como decían los diarios de la época, el cometa de todo el fin del mundo. Y no era otro más que el cometa Halley o el cometa Halley, que cada 700 años le da la vuelta a toda la Vía Láctea, y en la primavera de 1910 iba a alumbrar todo el hemisferio norte del globo terráqueo. Mas sin embargo, de nuevo, las almas medrosas vieron en ese fuego en el cielo un precursor de lo que estaba por venir. En mayo de ese mismo mayo es noticia por todo el territorio nacional y a 8 columnas que un pequeño hombre de negocios de Coahuila, un hombre que había pasado su juventud y sus mejores años en la Metropolitana Monterrey, empieza a hacer una inédita campaña política y no es otro más que Francisco Ignacio Madero Elizondo. Ya en el programa anterior les hablé sobre su vida, pero esa primavera, el cometa Halley más el inicio de la campaña política de Francisco y Madero hicieron presagiar los peores temores. Así llegamos al 1 de julio de 1910 y en lo que iba a ser la séptima reelección del general de división, don José Cruz Porfirio Díaz Mori, y todos pensaban que iban a ser una más de esas fechas en las que él se elegía para beneplácito de los industriales y de la sociedad mexicana. Ese fue el momento aciago. Para esos días ya había sido arrestado todos los disidentes, todos los antagonistas de la mal llamada dictadura porfirista. Para fines del verano, los fervores políticos estaban ebulliendo a todo lo largo y ancho de la República Mexicana.
En la metropolitana Monterrey, lo que fue esa primavera, estábamos entrando en lo que se le va a conocer como la edad de oro de la Gran Maestranza o la Gran Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Resulta que esa primavera se alcanzó una cota de 100,000 toneladas de arrabio o 100,000 toneladas de aceros que llevó a la primera gran bonanza de la Gran Maestranza. Todos los comercios, todos los barrios de Monterrey estaban pletóricos de una inesperada bonanza. Claro, no era inesperada, porque los últimos 30 años la sociedad y el gobierno, los comerciantes, los obreros, los intelectuales y todas las capas de la sociedad regiomontana habían trabajado duramente para ello. Se presagiaba que para fines de 1910, por primera vez, el Estado y el municipio, Monterrey y el Estado de Nuevo León, alcanzaran un superávit en sus finanzas. Desgraciadamente, nubarrones de guerra se presagiaban allá en el centro de México. Resulta que el 4 de octubre de 1910, en uno de los escapatorias más espectaculares de los últimos tiempos, Francisco I. Madero, vestido como obrero, aborda un tren con dirección a Laredo, Texas. Una vez en territorio americano, lanza el famoso Plan de San Luis, donde se pide que el 20 de noviembre, al filo de las 10 de la noche, todos los mexicanos, todos los ciudadanos comprometidos con la democracia y la libertad se levanten en armas para combatir a la llamada dictadura porfirista. Aquí en Monterrey estamos en noviembre y ese mes, después de la renuncia pedida por el centro del país, asume un nuevo gobierno, asume el general José María Mier y se empieza a perfilar una nueva administración. Empiezan los combates, llegado diciembre, comienzan los combates allá en el estado de Chihuahua y la revolución comienza a prender por todas las partes del territorio nacional. El estado de Nuevo León no fue ajeno a ello y hubo brotes de violencia, pequeñas partidas de mineros, de forajidos comienzan a asaltar las estaciones del ferrocarril, las oficinas del correo y aisladas haciendas al norte, al sur y al oriente del estado. Se cierra el año de 1910 con los peores presagios, más sin embargo la metropolitana Monterrey y el estado de Nuevo León estaban viviendo sus mejores tiempos. Así llega la primavera de 1911 y a pesar de que la violencia de la revolución estaba estallando en el vecino estado de Coahuila y Chihuahua, en Nuevo León se vivía y se trabajaba en paz. La administración militar del general Mier había dado los pasos conducentes para imponer a sangre y fuego la paz en todo el territorio bajo su cargo. En la metropolitana Monterrey, las estadísticas mencionan que el verano y el otoño de 1911 iban a ser igualmente prósperos como 1910. Desgraciadamente, el 24 de mayo, después de una intensa batalla de 4 días en la lejana ciudad de Ciudad Juárez, el Ejército Federal pide la paz. Y allá en Palacio Nacional, el general Porfirio Díaz, después de haber estado en el poder 34 años, decide no derramar sangre con su estancia en el poder. Y así firma la famosa carta de despedida, donde afirma que él dio todo por amor y por deber a la patria y que la historia lo juzgará. Y asimismo dicen que en la postdata que escribió dijo lo siguiente: ya soltaron a León, a ver quién lo va a amarrar. Llegan los días calurosos estivales de junio y el 4 de junio, después de una batalla de 8 meses, por fin las fuerzas de la democracia encabezadas por Francisco I. Madero entran a la capital de la República. Todo mundo pensaba que los tiempos de paz, de prosperidad volverían, mas sin embargo, esa victoria era una victoria pírrica, era una victoria dolorosa y las consecuencias se pagarían en los siguientes años. Aquí en Monterrey hay una serie de cambios. A raíz de la renuncia del poder central, el gobierno federal pide la renuncia de todos los gobernadores y en Monterrey se cambian los poderes. Se cambia el ayuntamiento, se cambia el poder estatal. Muchos de ellos eran favorables, o más bien eran seguidores maderistas. Y por primera vez en más de 30 años, de nuevo, los acontecimientos políticos, la ebullición, la agitación y la anarquía se ensombrecen en Monterrey. Así llegamos al otoño de 1911 y en lo que fueron las más reñidas elecciones federales hasta la fecha, se ven en paz.
Fueron rotas en algún municipio lejano, más sin embargo, el candidato por el Partido Independiente, que era don Francisco I. Madero, junto con su vicepresidente en la papeleta, Francisco Vázquez Gómez, obtienen el codiciado título de presidente y vicepresidente de la República Mexicana. Ellos tomarían el poder el 1 de diciembre de 1911 bajo los mejores augurios. Mas, sin embargo, en Monterrey ya se decía que iba a haber una revolución. Son años tranquilos. De nuevo, la gran fundidora con la cervecería Cuauhtémoc y lo que era la SARCO, la American Smelting and Refining Company, una siderúrgica que producía y beneficiaba oro y plata, tienen los mejores desempeños. Y el año de 1911 se cierra con una gran promesa. Esa Navidad se dio una circunstancia. Dicen las crónicas que en los cielos de Monterrey se vieron grandes bandadas. Tal vez eran garzas, tal vez eran gaviotas, no lo sabemos. El caso es que, de nuevo, los temores de la gente se vieron bajo sus peores augurios. Llegamos a 1912 y la naciente administración maderista empieza bajo los mejores augurios. Aquí en Monterrey tenemos 85,000 habitantes, hay 5,000 empresas manufactureras comerciales registradas. De nuevo, la gran migración abre las puertas en Monterrey. Comienzan a fluir mucha gente porque en el campo, a pesar de que la administración maderista juraba y perjuraba que había paz, en los campos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua había una gran agitación. Y no solo eran los bandoleros de Camino Real, sino también eran las gavillas revolucionarias. Resulta que en el lejano estado de Chihuahua, un caballero conocido como Pascual Orozco, que había sido uno de los generales que apoyaron inicialmente el movimiento maderista, se pone en un desacuerdo, porque afirmaba que la revolución estaba extraviando los ideales que habían llevado al poder a Madero. La democracia, la repartición de tierras, la igualdad de oportunidades para todos, afirmaban los desafectos que habían sido traicionados. Estalla la gran rebelión maderista el 1 de abril y sus ondas se escucharon a través de los estados y es conmocionada la ciudad de Monterrey. Hay una serie de tiroteos, hay una serie de saqueos en los municipios al norte de Monterrey. Y por primera vez desde 1882 se cortan las comunicaciones con el vecino estado del norte. Y eso era importante porque muchas de las materias primas y muchos de los productos elaborados o manufacturados en la metropolitana Monterrey terminaban en los mercados del sur. Y por primera vez se ve una carestía y por primera vez se va a ver una serie de movimientos sociales y de movimientos anarquistas en la ciudad de Monterrey. Llegamos al otoño de 1912 y en ese otoño, que por cierto fue uno de los otoños más fríos de esa década, se ven nubarrones, porque era vox populi en todos los estamentos de la sociedad que tarde que temprano iba a estallar una sonada, iba a estallar una rebelión militar en los lejanos centros de poder en la Ciudad de México. Monterrey, desde la época colonial, como centro político y como centro comercial, siempre había sido sede de grandes guarniciones militares. Y a fines de diciembre, en la gran ciudad militar, que en ese entonces estaba en la calle de Madero, entre Vallarta y Porfirio Díaz, comienzan a correr alarmantes rumores de un golpe de Estado. Entraban y salían regimientos, se escuchaban pasos y se escuchaban movimientos de unidades militares hasta altas horas de la noche. Así llegamos a enero de 1913 y ya, por cierto, en ese enero cayó una tremenda nevada como las que nos caen cada 10, 15 años, y esa nevada que incomunicó a Monterrey porque por primera vez se llenaron de hielo los puentes de ferrocarril, y de nuevo hay cortes y eso hicieron que la ciudad quedara incomunicada. Fueron 3 días en que la temperatura bajó más de 8 grados bajo cero, más que sin embargo sirvió para que se congelasen las locomotoras y los carros y las vías. Afortunadamente, después de 3 días, bajo un manto de lluvia y de aguanieve, el sol brilla en el Valle de Extremadura. Así llegamos a la aciaga madrugada del 9 de febrero, al filo de las 3 de la mañana, en la Ciudad de México, específicamente en el Palacio Negro, el Palacio de Lecumberri, varias unidades militares
liberan a dos de los generales de más antiguo arraigo en el Ejército Federal. Uno de ellos era el famoso sobrino del general Díaz, que era don Félix Díaz, y el otro es nuestro antiguo gobernador, don Bernardo Reyes, que en diciembre se había levantado en armas, no había prosperado y había sido internado y condenado a muerte por el delito de rebelión militar. Afortunadamente, sus logros y sus realizaciones en la administración de Nuevo León y en el Ejército Federal impidieron que fuera pasado por las armas. Desgraciadamente, las unidades militares lo liberan y así da comienzo a lo que será conocido como la Decena Trágica, uno de los momentos más críticos, más dolorosos y más sangrientos de la historia reciente mexicana. Así comienza esos 10 días que van a llenar de dolor la Ciudad de México. Resulta que las unidades militares se mueven a lo largo de las calles de México y llegan a Palacio Nacional. Hay una refriega, hay un intenso tiroteo y exactamente a las 8:30 cae al frente de sus tropas el gran general Bernardo Reyes. Y así da comienzo a la segunda fase de la Revolución Mexicana, que nos va a afectar a todo lo largo y ancho de la República. El golpe militar, la sonada militar, exactamente dura 10 días y para las 3 de la tarde del 19 de febrero, una nueva administración sumida en sangre toma el poder. El general Victoriano Huerta, después de haber asesinado al presidente Ignacio Madero y a su vicepresidente, don José María Pino Suárez, toma el poder con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Son días críticos. Por cierto, una de las primeras disposiciones del general Huerta, hoy presidente de la República, es pedir la adhesión de todos los gobernadores y de todos los alcaldes de todos los pueblos, villas y ciudades de la República Mexicana. Y por cierto, el alcalde de Monterrey y el gobernador no fueron menos. En uno de los momentos más aciagos declaran su adhesión a la dictadura sangrienta de Victoriano Huerta. Afortunadamente, 15 días después, al filo de las 10 de la mañana del 11 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, en los campos de Coahuila, un antiguo gobernador, un antiguo industrial de nombre Venustiano Carranza Garza, se levantan armas para defender la legalidad y así comienza un nuevo factor en la lucha revolucionaria. Rápidamente se mueven las legiones revolucionarias y para el 1 de abril la ciudad de Saltillo es tomada a sangre y fuego. Y es así que los fuegos revolucionarios comienzan a sentirse a lo largo y ancho del estado de Nuevo León. Esa primavera fue muy dura, puesto que las partidas revolucionarias rápidamente levantadas en armas, mineros, antiguos obreros, antiguos campesinos, intelectuales, estudiantes, maestros rurales, todos ellos bajo la bandera de la legalidad, bajo la bandera del constitucionalismo se levantan en armas. Y es así que a principios de julio de 1913, el antiguo punto, el antiguo peñón de Santa María de los Lampazos, hoy Lampazos, Nuevo León, es tomado de sangre y fuego. Y es así que los revolucionarios ponen un pie, abren una playa, abren una cabeza de playa en el estado de Nuevo León. Después, hacia el 15 de agosto, se mueven y cortan las vías férreas y toman a sangre y fuego la localidad de Nuevo Laredo. Es así que va a comenzar una época muy dura para la metropolitana Monterrey. Estamos en el otoño de 1913 y gracias a los denodados esfuerzos de los revolucionarios que cortaron las 3 líneas de ferrocarril, una hacia Torreón, la otra hacia Laredo y la otra hacia Reynosa y Matamoros, por primera vez en 300 años se siente el hambre en la ciudad de Monterrey. Todas las industrias que dependen de la introducción de materias primas a través de las vías de los rieles no pueden atender las necesidades básicas. Y también por primera vez en más de 20 años, todas las industrias de Monterrey se ven paralizadas. La industria siderúrgica, la industria cervecera y la industria siderúrgica se ven en problemas porque no hay cómo refinar y no hay cómo llevar a los mercados los productos que ellos manufacturan. Obviamente, el trigo, el algodón, el frijol, el maíz no pueden llegar a los mercados de Monterrey y para diciembre de ese año aciago de 1913 hay hambre. Dicen las crónicas que en las calles de Monterrey se veían criaturas famélicas y no nada más eran los seres humanos, sino también inclusive
los animales domésticos. Son momentos muy duros. Así llegamos a octubre de 1913. El 23 y el 24, después de tomar a Sangre y Fuego todos los municipios al norte y al oriente del estado, el Cuerpo de Ejército del Noreste, ya bien formado, ya como una unidad militar bajo el mando del general Pablo González Garza, se dispone a tomar a Sangre y Fuego Monterrey. Son días aciagos porque la guarnición de Monterrey solamente son 600 hombres de artillería, caballería e infantería. Estaban apostados en la famosa loma de Chepe Vera, en las hermosas ruinas del Palacio de Nuestra Señora del Obispado. Otro punto fuerte para la defensa era la cervecería Cuauhtémoc, eran también los maizales que estaban entre la cervecería y la maestranza, hoy fundidora. Ahí en fundidora se establece otro punto fuerte y a lo largo de las callejuelas que daban al río Santa Catarina se establecen fortines. Así llegamos a la mañana del 22 de octubre, cuando se desatan los fuegos. Las tropas revolucionarias, después de hacer un brillante movimiento, cercan por el norte, el sur y el este la ciudad de Monterrey. Solamente quedaba una vía de escape por el antiguo camino real, el antiguo camino de los Saltilleros, el camino a Saltillo. Son momentos muy terribles y desde que se abren las hostilidades a las 4 de la mañana del 22 de octubre, hay una serie de hechos de gran valentía. Hay una serie de hechos de gran valor por ambos bandos. Así llegamos a la ciudad de San Nicolás, donde es el primer punto que cae. Después de tomar incruentamente la ciudad de Saltillo, las tropas revolucionarias se mueven a lo largo de la vía Monterrey-Laredo y hay uno de los momentos más chuscos de esa batalla ocurren a las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde y el general Pablo González Garza establece su cuartel general en el ayuntamiento de San Nicolás y pide una comunicación urgente con el capitán a cargo del ataque a la cervecería Cuauhtémoc, donde había un punto fuerte federal y también allí era ayudado por las milicias regiomontanas al servicio del gobierno federal. Y dicen las crónicas que el general Pablo González, después de muchos corajes, consigue una llamada con el capitán a cargo del ataque a cervecería y le pregunta, ¿ya tomaron la cervecería? Ya la tomamos. ¿Ya la tomaron, mi capitán? Dijo, ya la tomamos. Ya no la tomamos. Resulta que los 400 integrantes de la fuerza del capitán se llegan, obviamente hubo un tiroteo, pero después de forzar los portones de la cervecería, saquearon los caudales que había en la caja fuerte, pero lo más interesante es que la tomaron. Se tomaron la cervecería, dicen las crónicas, que después de un inventario que se hizo días posteriores a la batalla, se tomaron el equivalente a 400 galones de cerveza. Una cantidad impresionante, y eso hace que fracase el ataque, el gran ataque del 22 y del 23 de octubre. Hay combates hacia el norte, hay combates hacia el este. Sin embargo, a última hora del 24 de octubre, una numerosa partida del Ejército Federal llega a la ciudad y se refuerzan todos los puntos. Y gracias a la borrachera de gran parte de la tropa federal, de la tropa revolucionaria, hace que fracase el primer gran ataque. Eso no es óbice para que la ciudad haya resultado con grandes daños. Las dos estaciones de ferrocarril, la estación del Nacional y la estación del Ferrocarril Internacional, son saqueadas y son incendiadas hasta sus cimientos. Gran cantidad de maíz y gran cantidad de frijol son quemados y eso va a provocar una segunda hambruna en ese frío otoño de 1913. Obviamente, después de que son retiradas las tropas revolucionarias, a lo largo de muchas de las calles de Monterrey, muchas de sus farolas de la luz pública van a ver un terrible espectáculo. Y por primera vez la ciudad de Monterrey va a ver un espectáculo y muchos de las farolas van a ser testigos del ahorcamiento de muchos de los revolucionarios tomados prisioneros. Fue un terrible espectáculo y ahí se dejaron alrededor de 15 días. ¿Por qué 15 días? Era para que la sociedad tomara conciencia de que todos aquellos que se levantaran en armas contra la dictadura iban a tener un terrible fin. Llegamos a marzo de 1914 y a todo lo largo y ancho la dictadura huertista está perdiendo terreno. Al norte la división de Pancho Villa ha tomado gran parte de las ciudades de Chihuahua. Al sur el ejército de Zapata se acerca peligrosamente a la Ciudad de México y ha tomado a sangre y fuego Cuautla, Puebla y Cuernavaca.
por el occidente y por el noroeste, la división de Sonora al mando de Álvaro Obregón se acerca peligrosamente a la segunda ciudad de la República, que es Guadalajara. Son momentos álgidos y por segunda vez la división del noreste, ya con refuerzos recibidos de Coahuila y de Chihuahua, se dispone a tomar a sangre y fuego la metropolitana Monterrey. De nuevo hay una serie de movimientos al norte, al sur y al este, y la ciudad de nuevo va a ser presa del dolor, de la muerte, del rigor de la guerra. Hay una serie de hechos de gran valor por ambos bandos, más sin embargo, ahora las tropas revolucionarias reforzadas con mucho material de guerra proveniente de Estados Unidos y de Europa, le tomó 2 días sangrientos en que la ciudad de nuevo va a haber mucho dolor. Al filo de las 3 de la tarde del 25 de abril, los revolucionarios izan su bandera tanto en el Palacio de Gobierno como en la torre del campanario de la Catedral Metropolitana. Es así que la revolución constitucionalista por primera vez es dueña de la Metropolitana Monterrey. Hay una serie de hechos muy sangrientos porque las tropas revolucionarias comienzan a perseguir a muchos estamentos de la sociedad regiomontana. Muchos de ellos eran comerciantes, eran pequeños intelectuales o bien eran los grandes industriales que estaban refugiados en sus casas de los alrededores de Monterrey. Hay una serie de ejecuciones por el único delito de ser un próspero comerciante o por el único delito de no ser político. Hay por ahí una serie de momentos bochornosos. Uno de los peores es cuando una partida revolucionaria toma en su casa de la calle de Padre Mier, esquina con la calle de la Presa, hoy Padre Mier y Diego, toma prisioneros a los hermanos de don Venustiano Carranza y los somete a muchas vejaciones. Por ahí se mueve uno de nuestros grandes empresarios y uno de los grandes regiomontanos, don Santiago Roel, siendo regidor del ayuntamiento de la ciudad, interviene y pone sus buenos oficios ante el gobernador revolucionario, don Pablo González, donde le pide por la vida y con tan buenos oficios logró que se les perdonara. Mas, sin embargo, no pudo impedir el saqueo y la incautación de todos los bienes que tenían estos 2 personas en su casa. Así llegamos a el otoño de 1914 y ahí va a ocurrir uno de los grandes atentados de nuestra memoria histórica. Resulta que después de que el general Pablo González toma sangre y fuego la ciudad, las necesidades bélicas hacen que se mueva hacia el sur para apoyar los movimientos tendientes a ocupar la capital de la República, y aquí se quedó como gobernador un profesor, un maestro rural de nombre don Eulalio Gutiérrez. Y resulta que este maestro, aparte de ser de ideas anarquistas, también tenía un profundo odio por todo lo que fuera la Iglesia Católica. Y él dice en las crónicas que un día a fines de octubre, andando paseando por la Plaza de Armas de hoy llamada Plaza de Zaragoza, mira a su derecha y en la intersección de la antigua calle de San Francisco con el Ojo de Agua, Oyucampo y Zaragoza, se levantaba uno de los más hermosos templos que adornaron el centro histórico de Monterrey. Y era el templo de San Francisco junto con el convento de San Andrés, que estaban ahí bajo la tutela de San Francisco desde 1603. Bien, resulta que este maestro rural, después de acercarse y ver que el templo estaba rebosante de devotos católicos, decide, en uno de los momentos más terribles de su administración, decide derribarlo con las siguientes palabras: este centro, este templo inocuo, este templo donde se venera al diablo, donde son seducidas las hermosas damas regiomontanas, es un centro de perdición, es un centro de pecado, y por lo tanto yo, como general revolucionario, representante del constitucionalismo, mando demoler. Y es así que al filo de las 8 de la mañana del 24 de octubre de ese año de 1914, la piqueta, las barras de hierro comienzan a derribar ese hermoso recinto religioso, que en realidad ya estaba abandonado desde 1860, en que las leyes de reforma habían decretado que todos los recintos religiosos fueran propiedad del gobierno federal. Obviamente habitaba por ahí algún monje de una edad ya muy provecta, de una edad ya muy avanzada, él y un sacerdote también de alrededor de 60 años. Son sacados con grandes vejaciones y así empezó
uno de los grandes momentos terribles de la historia en Monterrey. Resulta que son demolidos el templo, todas sus bancas, las bancas, los confesionarios son sacados a la calle y son quemados en unas piras funerarias. La imagen de Nuestra Señora María y las imágenes de Jesucristo, que eran alrededor de 2 hermosas obras de arte o hermosas obras de arte sacro, son sacadas a la calle y son fusiladas en uno de los momentos más grotescos. Afortunadamente tenemos un enorme registro fotográfico y los invito a que busquen esas imágenes del 24 de octubre de 1914. Y es demolido hasta sus cimientos ese hermoso recinto, que el único lugar donde vive actualmente es en el escudo del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Ahí ustedes verán, en uno de los flancos van a ver un hermoso y sencillo templo de estilo franciscano, van a ver adornando el escudo y eso es lo único que queda de ese hermoso templo. La puerta también del templo o del Palacio del Obispado es la puerta que estaba ahí. Así llegamos a 1915, después de tomar a sangre y fuego la Ciudad de México, el gobierno militar, la sangrienta dictadura de Huerta cae por tierra. Para 1915 las distintas facciones, la División del Norte de Pancho Villa, la División Constitucionalista de Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, la División del Sur, entran en problemas y va a estallar la tercera fase de la revolución. Así llegamos a 1915, donde en el Bajío se va a enfrentar el constitucionalismo contra las fuerzas convencionalistas de Villa y Zapata. Aquí en Monterrey son tiempos anarquistas porque una semana había un gobernador villista, otra semana había un gobernador carrancista y el que sufría era la sociedad regiomontana. Tanto la industria como el comercio están paralizados, los campos están saqueados, nadie produce en los campos ni en las industrias y por tercera ocasión en esa década va a haber hambre. Pero esta va a ser la gran hambre de mayo y junio de 1915. Y es en ese momento, el 1 de junio de 1915, la Cámara de Comercio de Monterrey va a escribir una de sus mejores páginas. Y gracias a sus buenos oficios, logra que el Consulado de Estados Unidos, a su vez, se apoye en el gobierno de Washington y a partir del 15 de junio comienzan a llegar a la ciudad numerosos vagones con maíz y frijol importado. Y es así que se reparte a las clases menesterosas y a todos los estamentos de la ciudad y se puede paliar. Más sin embargo, fueron momentos difíciles porque la mortandad se vio en toda la ciudad. 1916, 1917 son años anárquicos, pero poco a poco la paz revolucionaria comienza a permear. Así llegamos al verano de 1918. La Primera Guerra Mundial está arrasando Europa, pero en Monterrey, gracias a que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, el 1 de abril, la industria regiomontana, sobre todo la industria siderúrgica, comienza a tener uno de sus mejores momentos. Resulta que en los campos de batalla, allende los mares, es necesario miles de toneladas de acero. Y es así que la industria, también la industria textil y la industria tabacalera de Monterrey, comienza a tener un mejor momento. Desgraciadamente, el 3 de octubre se reporta en las estaciones de ferrocarril de Laredo y de Matamoros, se reporta una extraña gripa que va a ser la segunda ola de la gran pandemia de influenza. El gobernador revolucionario de Monterrey instala retenes en las 4 estaciones de ferrocarril y en todos los caminos que entraban a Monterrey. Más sin embargo, la infección, la peste de la influenza, mal llamada la influenza española, va a llegar a la ciudad el 8 de septiembre. Y desde el 8 de septiembre y hasta el 8 de diciembre van a ser 3 meses muy duros, muy amargos, porque la metropolitana Monterrey, las alas de la muerte descendieron sobre ella. El pico se va a alcanzar el 22 y el 24, el 22 y el 23 de octubre, el pico de la pandemia se alcanzó con aproximadamente 100 difuntos diarios y con 1,000 contagiados. Afortunadamente, para fines de diciembre, la gran pandemia empieza a ceder. Así llegamos a 1919 y por primera vez va a haber elecciones. El 1 de mayo de 1919 hay unas elecciones libres y democráticas
desgraciadamente hubo una serie de anormalidades y el bando carrancista llegó. Se inaugura ese año de 1919, tuvimos 10 ayuntamientos y tuvimos 7 gobernadores. Llegamos a mayo de 1920 y es un mes aciago porque en los lejanos campos de Puebla, en Tlaxcalaltongo específicamente, una sonada militar encabezada por los sonorenses va a llevar la muerte al primer jefe del constitucionalismo. Y es así que es acaecida la muerte de don Venustiano Carranza y la revolución de Agua Prieta va de nuevo a traer la sangre y la muerte a Monterrey y a los campos de Nuevo León. Desgraciadamente, de nuevo la muerte se enseñorea, pero a Monterrey no la toca. Simplemente hay unas cuantas batallas a lo largo del eje Monterrey-Laredo y la revolución de Agua Prieta lo que va a traer a Monterrey son unos grandes beneficios. Pues resulta que se firma la paz con Estados Unidos y Estados Unidos nos da el reconocimiento en 1923 y eso hace que los tratados de Letrán sean la base para que la metropolitana Monterrey entre en una segunda industrialización. Resulta que en 1925 y gracias a ese tratado de reconocimiento de Estados Unidos hacia México, logre que se pavimente la carretera Monterrey-Laredo y eso va a hacer que por primera vez la ciudad de Monterrey se motorice y se vean grandes atascos. Monterrey desde entonces y hasta la fecha es un gran centro distribuidor de coches o de marcas de coches. Para 1927 la paz a todo lo largo de la República Mexicana es manifiesta y Monterrey por primera vez tiene superávit en todos los renglones de su economía. Desgraciadamente, muchos de los generales que habían sido rebasados o que no fueron tomados en cuenta se van a levantar en armas el 1 de marzo de 1929. Y de nuevo la ciudad de Monterrey va a ser campo de batalla. Resulta que el general Pablo Escobar, jefe de la guarnición de Torreón, decide tomar la ciudad de Monterrey por su importancia económica, su importancia militar, pero sobre todo su importancia industrial. Dado que aquí las grandes industrias manejaban grandes volúmenes de dinero, pero también de material. Hay una serie de combates entre el 9 y el 10 de marzo de 1910 en las calles de Monterrey y de nuevo hay sangre, hay muerte y hay dolor. Afortunadamente, para el atardecer del 10 de marzo, una gran columna del ejército leal o del ejército federal proveniente de Tampico entra a Monterrey y desaloja a las últimas tropas escobaristas. Y así, después de ese breve combate de 48 horas, la revolución, el fuego revolucionario, se va a alejar de la ciudad de Monterrey. Así llegamos a 1930 y con una nueva administración y después del homicidio de don Álvaro Obregón, la metropolitana Monterrey a partir de 1930 va a entrar en una era de gran prosperidad. En nuestra próxima entrega hablaremos sobre el espionaje nazi en el Monterrey de la Segunda Guerra Mundial. Soy Juan José Silva, divulgador de la historia, y esta es una emisión más de Orgullosos de Ser de Nuevo León. Y le damos las gracias a Carsa. Hasta luego.